La célula, una estructura en funcionamiento. Segunda parte, con el doctor David Suzuki. La célula es una estructura en funcionamiento, una vida en miniatura. Ya exista sola o como parte de un organismo multicelular, la célula fabrica productos químicos como las proteínas. Las proteínas, para nosotros, son algo que asociamos con las dietas saludables, pero para el biólogo son sustancias de importancia para todos los seres vivientes. El aclarar el proceso mediante el cual se las produce es una de las preocupaciones de la biología moderna. Las proteínas son las moléculas más grandes y complejas del universo. Se componen de otras moléculas más pequeñas, los aminoácidos, y estos se componen de átomos de oxígeno, carbono, hidrógeno, sulfuro y nitrógeno. Hay cerca de 1000 proteínas diferentes en cada célula. En el cuerpo humano, con sus 60 trillones de células, hay casi 100.000 clases diferentes de proteínas. Esta enorme variedad de proteínas se relaciona directamente con la variedad de genes en una molécula de DNA. Es el DNA el que dice qué clase de proteínas hará una célula específica. Se puede decir que el DNA nos da una prueba tangible de su existencia a través de las proteínas. De igual forma, la identidad de una célula la determinará la cantidad de proteínas que produce y la proporción que hay de cada una de las proteínas. En los últimos 25 años, los biólogos han comenzado a entender los misterios del código genético del DNA y su relación con la producción de proteínas. El código del DNA es extraordinario, ya que se basa en 4 letras que representan un compuesto llamado nucleótido. Estos nucleótidos forman solamente 2 pares. La letra G con la letra C y la letra A con la letra T. La unión entre los nucleótidos se da gracias a un enlace de hidrógeno. La secuencia de los nucleótidos es lo que determina el código genético de cada organismo. Cada palabra de este código se forma por 3 pares consecutivos de nucleótidos. Estas palabras de 3 letras o ternos forman oraciones que a su vez constituyen lo que será el libro de la vida. Este libro es una autobiografía y por lo tanto es única para cada organismo. Lo que hace el código es decir qué cadenas de aminoácidos formarán las proteínas. Cada palabra de 3 letras significa uno de los 20 aminoácidos que componen las proteínas. La molécula de DNA, que se forma de nucleótidos, es como una doble hélice y parece una escalera en espiral. Como los 5 billones de nucleótidos de cada célula medirían 6 pies puestos en línea, los biólogos se maravillan ante la forma tan peculiar de concentrarse que les permite estar separados por muy poca distancia. Tal vez lo más interesante del DNA es su universalidad. Toda célula de la Tierra lo tiene. Y esto confirma el viejo cliché que dice que hay relación entre todo organismo. Esto es verdad, son parientes de sangre, ya que descienden de la primera célula que existió hace billones de años. El código genético se desarrolló temprano en el proceso evolutivo y ha pasado de generación en generación, aún en organismos tan diferentes como los 3 millones de habitantes de este planeta. Bioquímicamente, esto quiere decir que son los nucleótidos los que dictan un aminoácido para una bacteria y lo hacen también para un hombre. Lo que significa que todo conocimiento que se logre estudiando una bacteria se puede también usar para entender mejor nuestro cuerpo. Un proceso del cual los biólogos han aprendido mucho de las bacterias es la producción proteínica. Las proteínas empiezan a producirse cuando el enlace de hidrógeno se rompe y se separan las cadenas del DNA. Con la ayuda de una enzima llamada RNA polimerasa, una de estas cadenas se parea con los nucleótidos complementarios.
Esto forma una molécula nueva llamada RNA. Como la secuencia de los nucleótidos del DNA dicta la secuencia de los nucleótidos del RNA, se dice que el mensaje se ha transcrito. La nueva molécula se llama RNA mensajero. Cuando la transcripción llega a su fin, el RNA mensajero se separa del DNA y por un proceso desconocido sale del núcleo y pasa al citoplasma. En el citoplasma, el RNA mensajero se une a una estructura sumamente compleja llamada ribosoma. Mientras los ribosomas se mueven con el RNA mensajero, se empieza a traducir el mensaje en una proteína. Esta traducción se logra mediante unas pequeñas moléculas llamadas RNA de transferencia. Hay una de estas por cada uno de los aminoácidos. En una punta del RNA de transferencia está el aminoácido que tomó del citoplasma. En la otra hay 3 nucleótidos que se parearán con los nucleótidos complementarios del RNA mensajero. Es por este proceso que el aminoácido correcto llega a la posición que le corresponde y forma parte de la proteína. Una vez esta entrega ha terminado, el RNA de transferencia sale al citoplasma y otro RNA de transferencia toma su lugar en el ribosoma y se repite el proceso hasta que termina de formarse la proteína que hace falta. Podemos ver que el DNA por medio del RNA mensajero es lo que determina la secuencia de aminoácidos para formar una proteína y se traduce en el ribosoma con la ayuda del RNA. Lo que hace que este proceso sea tan bonito es que cada aminoácido en las proteínas tiene una posición ya establecida. Cuando un aminoácido se encuentra en otra posición, puede ocurrir un grave daño en la célula de la que forma parte. Una enfermedad que se relaciona directamente con un aminoácido fuera de posición es la anemia falciforme y es muy estudiada por el Dr. Elmer A. Anderson. El paciente que padece de anemia falciforme siente malestares y debilidad. Se fatiga fácilmente y en ocasiones no puede respirar bien. Y cuando tiene síntomas graves, como dolor en el pecho y en las extremidades, en algunos casos quizás surgiera alguna obstrucción en los vasos sanguíneos que cause un ataque cardíaco. Muchos pacientes mueren siendo muy jóvenes, entre los 20 o 30 años de edad. ¿Qué relación hay entre esta anemia y las proteínas? La anormalidad química básica que esta anemia causa es un cambio en la cadena polipéptica de la proteína dentro del glóbulo rojo. Como sabemos de antemano, la hemoglobina se forma de una parte de proteína y otra de color, que le dan su textura. La proteína que la constituye está compuesta por una cadena polipéptica. La búsqueda y estudio de la cadena ha demostrado que hay más de 100 aminoácidos que forman la proteína de la hemoglobina. En la anemia falciforme solo una molécula cambia dentro de la cadena polipéptida en sí, y esto es lo que hace que se deformen las diferentes células. Fue por eso originalmente descrita por el Dr. Linus Pauling como algo molecular. Una sola molécula dentro de la proteína cambia causando la anemia falciforme. Exactamente, ¿cuál es el cambio en la molécula que hace que la célula se deforme? Un pequeño cambio, un aminoácido o molécula hace que la consistencia química de la hemoglobina cambie en los que sufren de esta anemia. Cuando la hemoglobina sufre tensión de oxígeno reducida, sufre un cambio físico. Los glóbulos rojos normales son redondos como rosquillas o discos. En los casos de anemia falciforme, las células sufren un cambio físico que hace que su forma sea como la de una hoz. Las células adquieren formas irregulares y es este cambio en forma y tamaño
lo que hace que estas células obstruyan los vasos capilares y causen los síntomas de la enfermedad. La destrucción de los vasos sanguíneos trae como resultado la muerte del tejido que rodeaba este área enferma. Un doctor describía la enfermedad como si fuesen muchos ataques al corazón, pero por todo el cuerpo. El paciente sufre una pérdida de sangre, lo que puede ser mortal. El número de glóbulos rojos va pues disminuyendo porque una vez se van deformando sin tener modo de evitarlo, llega el momento en que las células se destruyen a sí mismas. La anemia falciforme no es contagiosa, no se transmite por un estornudo o por algo así. ¿Cómo empezó esta enfermedad y por qué es tan común hoy en día? La anemia falciforme no es contagiosa. Sabemos que esta enfermedad solo se puede adquirir por herencia. Pues también se le llama enfermedad genética porque se hereda por medio de una transferencia de un grupo genético a otro, un padre a sus hijos. Al estudiar el desarrollo de esta enfermedad, se encontró que cuando la malaria era un mal epidémico, el paciente con anemia falciforme era más resistente a la malaria y sobrevivía. En ese momento era un buen gene. Ahora este mismo se toma como algo negativo porque al paciente que padece enfermedad no le causa beneficios, sino las desventajas que el paciente tiene por los síntomas y problemas que sabemos que provienen de este estado. Una de las actividades celulares que requieren energía es la fabricación de proteínas y el organelo que suple esta energía es el mitocondrio, la central eléctrica del mecanismo celular. Una bióloga que está familiarizada con la del mitocondrio es Lynn Margulis de la Universidad de Boston. Lynn acaba de decir que el mitocondrio es como una central eléctrica, pero eso es un viejo cliché trillado. ¿Qué quieres decir exactamente? Bueno, así como la central provee energía para la ciudad, el mitocondrio lo hace para que las células puedan funcionar. Les provee la energía en forma de una molécula ATP. Los mitocondrios son cuerpos. Hay cientos de miles de ellos en la célula. Son fábricas pequeñas en gran actividad, pero estas fábricas tienen un fin primordial y es el de dar a la célula en una forma en la que pueda usarla la energía que necesita para llevar a cabo sus tareas. Se puede pensar que el ATP es algo así como dinero en efectivo para que la célula haga sus negocios porque con este dinero ahora podrá construir lo que precise. Y también el ATP hace que la célula pueda mantener su temperatura a un nivel constante. Bueno, el ATP tiene que ver con todos los movimientos por aire, el movimiento de cromosomas, etc. Todo movimiento celular necesita ATP y el mitocondrio es básicamente su fuente, la fuente para la energía celular. ¿Cómo funciona el mitocondrio? Para la célula, el azúcar es comida. El mitocondrio empieza con azúcar y con oxígeno y lo rompe para formar CO2 y agua. Hay mucha energía en los enlaces para que formen la molécula de azúcar y al romperla y formar CO2 y agua se forman los ATPs, así es como se forma la molécula. Luego hay que usarla para los diferentes procesos que requieren energía. Está muy de moda hablar de la reacción entre estructura y funcionamiento. ¿Qué reacción el mitocondrio? Esto es muy útil a la mitocondrio entre todos los organelos es el que mejor conocemos. Sabemos cómo es su apariencia y cuál es su función. El mitocondrio tiene dos membranas, una interior y una exterior. Membrana interior está doblada en forma de cristas. Las cristas están formadas de enzimas, una secuencia organizada muy cuidadosamente realiza las reacciones de las que ya hablamos y que rompen el azúcar creando ATPs. De modo que de la estructura y funcionamiento del mitocondrio sabemos bastante. El mitocondrio tiene un papel importante en su teoría que está haciendo
cambio en su concepto de la evolución. Espero que sí. No sé si los biólogos están cambiando de idea, pero al menos lo intento. Si se cree que la célula se ha vuelto más complicada con los nuevos compartimientos y la especialización de sus partes, como está ocurriendo con algunos de los organelos, pero habrá que estudiar una teoría de fines del siglo XIX y principios del XX que dice que el mitocondrio se originó por una simbiosis. El mitocondrio eran células libres que se unieron a otras células microscópicas para formar parte de sus estructuras. Esta idea no es nueva. Fue muy bien expuesta con las pruebas reunidas por un médico americano llamado Wallin. Wallin se equivocó en muchos de los detalles, pero su teoría no era incorrecta. Sabemos que el mitocondrio, además de proveer el ATP para la célula, tiene los elementos básicos de un sistema celular rudimentario. Esto quiere decir que tiene genes en DNA. Tiene el RNA mensajero codificado para el DNA bilat. Tiene ribosomas muy parecidos a los de las bacterias y no son diferentes a otros en su exterior. Tiene todas las características que pertenecen a las células vivas en libertad. Su capacidad de síntesis está muy limitada, pero también es cierto que está en una alacena con comida. Parece que sus seguidores estaban y tenemos que estudiar otra vez todos sus argumentos. ¿Es esta teoría sobre el mitocondrio también cierta para los otros organelos? Eso resulta difícil de contestar, pero creo que también están relacionados. Y lo mismo se puede decir de los cilios y de los flagelos. Y creo que los organelos se originaron por simbiosis. Le diré qué es lo que pienso, que muchos no piensan igual. Las pruebas nos engañan más aún para el tercer organelo, el cloroplasto. El cloroplasto es el organelo que diferencia las células animales de las vegetales. Permite que las plantas se alimenten de forma diferente a los animales. Como maestro de biología, encuentro difícil hacer que los estudiantes se interesen en las plantas. Siendo botánico, ¿cómo puede justificar el dedicar la misma cantidad de tiempo a las células animales y vegetales? Pues es importante recordar que la vida necesita energía y en última instancia el sol es la fuente de esa energía. Las plantas proveen la forma de tomar la energía solar y producir con esta energía una forma de energía que puedan usar plantas y animales. Más aún, las plantas no son sino la fuente primordial de comida para todo ser, sino que son la fuente de casi todo nuestro oxígeno. El proceso de fotosíntesis produce oxígeno como producto de desecho y se sabe que casi todo el oxígeno de la atmósfera es de la fotosíntesis. Sí. Es obvio que el mundo no sería como lo conocemos si las plantas no existiesen en este planeta. Yo creo que esto justifica el prestarles atención. Hablando de una forma sencilla, ¿cómo actúa la fotosíntesis y cuál es el papel del cloroplasto en ella? El cloroplasto tiene en su interior moléculas de clorofila. Las moléculas absorben la energía del sol. Una vez se absorbe esta energía, pasa a otras moléculas dentro del cloroplasto y se transforma en energía química, como en los azúcares. El resultado es que la energía del sol se almacena en la forma de molécula de azúcar. Esa energía se puede extraer rompiendo la molécula de azúcar. ¿El cloroplasto es una trampa para la energía del sol? Sí, es una forma de atrapar la energía de la luz solar y usarla para hacer moléculas de azúcar. ¿Tiene el cloroplasto una posición fija en la célula o se puede mover? Eso depende de la planta. En algunas, como las elodias, el cloroplasto se mueve en la corriente del citoplasma. Los cloroplastos pueden ir en cualquier dirección alrededor de la periferia celular.
Este fluir del citoplasma, al mover las cosas de lugar dentro de la célula, hace que, por ejemplo, todas obtengan la misma cantidad de materia. El cloroplasto es lo que ilustra muy bien la relación entre estructura y funcionamiento. ¿Cómo funciona esta relación? Podemos adelantarnos un paso y hablar no solo de cloroplasto, sino de la hoja como una entidad completa y que ilustra esta relación tan bien como lo hace el cloroplasto. Como todos sabemos, casi todas las hojas son finas, y son así no solo para poder absorber más luz teniendo una superficie mayor, sino que esta forma en particular les permite reaccionar ante los cambios gaseosos. La fotosíntesis usa el dióxido de carbono que existe en pequeñas cantidades en nuestra atmósfera. Esto quiere decir que hay que tener una situación que permita la absorción de gases. Y esto se puede desglosar más. No solo las moléculas de clorofila están localizadas en sacos membranosos llamados discos fibrosos, sino que la molécula que va a recibir la energía del sol después de que las moléculas de clorofila la absorban, está muy cerca de las de clorofila en la membrana de discos fibrosos. Así este proceso, como podemos ver, es muy útil para demostrar la relación entre estructura y funcionamiento. ¿Qué relación hay entre el cloroplasto y las proteínas? Bueno, si simplifico la clorosíntesis y digo que la glucosa es el producto final de la fotosíntesis, podemos ver que el esqueleto de carbono en la glucosa sirve de base para la formación de un grupo de aminoácidos. En realidad, para casi todos ellos, ya sea directa o indirectamente, y que luego estos aminoácidos se unirán para formar las proteínas. La historia de la formación de las proteínas estaría incompleta si no sabemos qué le sucede a la proteína después de fabricada. Lo que ocurra con la proteína depende del tipo que ésta sea. Casi todas las proteínas que fabrica la célula están unidas a su estructura. Esto se ve claramente cuando una célula necesita materiales para mantenerse. Las proteínas que reemplazarán a las ya utilizadas serán del mismo tipo y tomarán los lugares vacíos. Muchos organismos multicelulares tienen células que producen otro tipo de proteínas. Estas proteínas abandonan la célula que las fabrica y van a formar parte de otra región del organismo. El páncreas fabrica una de estas proteínas, la insulina. La insulina, fabricada y segregada por células especiales, es una proteína normal que el cuerpo usa para reducir el nivel de azúcar en la sangre. De todos los tipos de proteínas, los biólogos creen que el más grande e importante es el grupo de las enzimas, moléculas que son necesarias para casi todas las reacciones químicas celulares. Lo que distingue a las enzimas es lo específicas que son. Cada enzima tiene a su cargo una reacción química muy diferente a la de otras, ya sea esta el romper una molécula de azúcar o construir el RNA. Datos recientes indican que casi toda la actividad enzimática en el hombre existe también en bacterias. Sabemos que la capacidad productiva no es lo que hace que una célula más desarrollada sea también más compleja. Se cree que lo que establece la diferencia es un sistema que controla la reproducción de las proteínas. Después de todo, ni las bacterias con sus 5.000 genes, ni las células humanas que tienen aún muchos más, producen todas las proteínas a la vez. Debe existir un mecanismo para que controle genes a lo largo de toda la molécula de DNA y controle sus movimientos. Muy unida a este sistema que sirve de control está un cuarto tipo de proteína, la proteína represora. La primera prueba que se aceptó sobre el funcionamiento de esto fue presentada por Francis Jacob y Jacques Monod. Fue su modelo del control de los genes una de las razones principales para que ganasen el premio Nobel hace apenas pocos años. Para poder hacer ver más claramente la relación entre la actividad enzimática y producción de proteínas, presentaron un modelo de que estuviese compuesto por elementos y genes estructurales que hacían posible la formación de estas.
La región del DNA llamada operador controla la actividad de uno o más de dichos genes. Para ejercer este control hace falta un represor pegado al operador. El represor detiene al RNA polimerasa, la enzima básica en la formación del RNA mensajero, y así hace que se detenga el primer paso en la producción de proteínas. El sistema genético de Jacob y Monod tenía relación con la descomposición de grandes moléculas de azúcar. Cuando una de estas moléculas entra en la célula, algunos de los genes se combinan con la represora y lo desactivan para que no se una al operador. La RNA polimerasa se puede mover por los genes estructurales y así crea el RNA mensajero. Esto se trata de enzimas y una de ellas hace más fácil el movimiento de las moléculas de azúcar al interior de la membrana celular. La segunda enzima rompe el azúcar en unidades más pequeñas y útiles. Cuando el azúcar ya ha sido usado y las enzimas no son necesarias, la proteína represora entra en acción y el sistema se apaga. El modelo de Jacob-Monod se basa en experimentos con bacterias, pero los biólogos piensan que debe existir un sistema de control análogo en las células más desarrolladas. Lo más interesante de este modelo es que no señala que la actividad nuclear del DNA es afectada por lo que está sucediendo en el citoplasma y que hay un complicado sistema de comunicaciones entre estas dos regiones de la célula. Esta comunicación es particularmente importante durante el desarrollo de una célula, hasta llega a ser una célula especializada que forma parte de un organismo multicelular. Es durante este periodo que se determina la identidad particular de cada célula. Los biólogos parten de la idea de que todos los organismos tienen el mismo DNA, pero todavía no saben por qué hay genes diferentes en toda célula. Por ejemplo, ¿por qué el gene que especifica la hemoglobina está activo en los glóbulos sanguíneos y no en las células musculares? Parece que un sistema de control muy elaborado funciona durante el desarrollo, pero la definición de dicho sistema solo vendrá con el tiempo. La comunicación existe no solo entre partes de una célula, existe entre células vecinas y el ambiente que las rodea. El proceso que lleva a esta comunicación todavía no se comprende, pero ya no se duda que se esté llevando a cabo. Las células del corazón puestas en un cultivo funcionarán individualmente el primer día. El segundo las desean laten juntas. El tercer día ya todo unido y laten al unísono. La celular ha sido como resultado la formación de un tejido. Las masas de tejido forman órganos y los órganos que funcionan